Instantáneas Médicas. Información médica de actualidad al instante. Presenta AstraZeneca en Guadalajara, Jalisco, Summit de Especialistas, Neumología y Alergología 2019. Actualización médica continua sobre enfermedades respiratorias y alergias, donde se presentó a más de 268 especialistas la actualidad de las guías GINA para el asma y los nuevos tratamientos biológicos para esta enfermedad. Habla en A Su Salud el doctor Carlos Ellis, neumólogo, de la Universidad Pulmonar del Departamento de Medicina Interna en el Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá, Colombia. Bueno, es un momento muy interesante en asma, teniendo en cuenta que a partir de este año, GINA, que es la Iniciativa Mundial para el Diagnóstico y Tratamiento del Asma, ha tenido el cambio más significativo en sus 25 años de existencia, básicamente al recomendar un nuevo medicamento para el alivio del paciente con asma, que es el alivio antiinflamatorio, es decir, la combinación de un beta agonista de corta acción con un beta agonista de larga acción, y se deja de lado el broncodilatador de corta acción, tal vez conocido como albuterol o salbutamol, como la primera elección de alivio en el paciente con asma. Esto teniendo en cuenta que este medicamento puede aumentar riesgos y teniendo en cuenta que muchas veces el paciente no es adherente al medicamento más importante, que es el esteroide inhalado. No solo eso en asma leve, sino también se trabaja el nuevo concepto de asma de difícil tratar, que básicamente es un paciente que cuando ya tiene una intensidad de tratamiento paso 4 no tiene herramientas de control. Este paciente requiere una evaluación especial y este paciente es el que probablemente va a dar origen a lo que se llama el asma grave, que es el asma que más consume recursos, es el 5% de todos los pacientes con asma y para el cual ya tenemos disponibles, por lo menos en Latinoamérica, varios medicamentos biológicos. Doctor, los tratamientos paliativos pues tienen ciertos riesgos. ¿Cuáles serán estos? Digamos que en este momento tal vez uno de los cambios más importantes es que todo paciente con asma debe recibir un medicamento que se llama esteroide inhalado, es decir, un medicamento antiinflamatorio, teniendo en cuenta que la enfermedad es una enfermedad inflamatoria. Por lo tanto, todo paciente debe tener un medicamento que combata esa inflamación y ese es el esteroide inhalado. Otra parte del tratamiento es el medicamento de alivio, es decir, cuando yo tengo un síntoma, uso un medicamento para aliviar esos síntomas. Previamente se recomendaba como primera opción el uso de un broncodilatador, pero recordemos que el broncodilatador no tiene ningún efecto antiinflamatorio. Muchos pacientes usaban el broncodilatador, se sentían bien y dejaban de lado el tratamiento de mantenimiento, que era un tratamiento cada 12 horas o con una intensidad más frecuente. Y lo que se ha establecido es que el uso indiscriminado, el sobreuso de este medicamento de alivio, aumenta el riesgo de exacerbaciones, aumenta el riesgo de consultas a urgencias e incluso puede aumentar el riesgo de muerte. El principal cambio que trae GINA a partir de abril de este año es que recomienda que la primera estrategia de alivio es un alivio antiinflamatorio, es decir, la combinación de un broncodilatador que me alivia los síntomas, pero además con un esteroide inhalado, de tal manera que cuando yo tengo síntomas, recibo mi broncodilatador, pero también estoy recibiendo el esteroide inhalado, que es el medicamento que previene todos los desenlaces adversos, los síntomas en la noche, la consulta a urgencias, la necesidad de prednisona e incluso disminuye mi riesgo de muerte. Por lo tanto, el cambio más trascendental es un cambio de mentalidad no solo para el médico, sino también para el paciente, en el sentido de que el alivio antiinflamatorio sería la primera opción en el paciente con asma. Entonces, quiere decir que los nuevos tratamientos, los nuevos biológicos, los tratamientos de avanzada, van a favorecer tanto en lo paliativo como medicamento para tratar la enfermedad. En el paciente con asma grave es un paciente ya un poco más complejo. Ese paciente probablemente ya tiene una intensidad de tratamiento en donde además de su tratamiento de alivio antiinflamatorio recibe un tratamiento de mantenimiento, pero pese a este tratamiento que está en dosis altas de ambos medicamentos, el paciente no se logra controlar y presenta hospitalizaciones o consultas a urgencias o necesita prednisona para su tratamiento. El uso de los medicamentos biológicos en este grupo de pacientes está dirigido principalmente a disminuir el riesgo de las hospitalizaciones
y a suspender la prednisona o digamos el esteroide sistémico en los pacientes que la vienen usando, teniendo en cuenta de los múltiples efectos adversos. Luego, estos medicamentos están diseñados básicamente para un grupo muy específico de pacientes con unas características muy particulares. Entonces, ¿no todos son candidatos para estos nuevos biológicos, doctor? No todos son candidatos. De hecho, los pacientes candidatos serían aquellos pacientes con asma de difícil tratar, que después de una evaluación en donde yo confirmo el diagnóstico de asma, evalúo factores desencadenantes de ese no control, optimizo el tratamiento y observo a ese paciente a lo largo de más o menos 3 a 6 meses. Si después de ese proceso ese paciente no se logra controlar, tiene síntomas, se sigue hospitalizando, ese sería el verdadero paciente con asma grave y ese es el paciente en el que se debería pensar en biológicos, que en general corresponde más o menos a un 5% de todos los pacientes con asma. Realmente es un grupo pequeño, pero como le mencioné, es el grupo que más consume recursos y el grupo que más tiene deterioro de su calidad de vida. Pues estos son los nuevos tratamientos para el manejo de la actualidad en lo que es el asma, las nuevas guías y, bueno, los nuevos biológicos pues para la atención. ¿En qué etapa debe de llegar el paciente a esos tratamientos, doctor? A los tratamientos biológicos probablemente llega el paciente cuando ya tiene un paso 4 de tratamiento de GINA, es decir, está con una combinación fija en dosis medias o dosis altas más otro medicamento de control y por lo general es un paciente que a pesar de este tratamiento ha ido a urgencias en el último año con frecuencia, se ha hospitalizado por el asma o ha recibido múltiples veces prednisona o es un paciente que todos los días toma prednisona para su tratamiento de asma. Este sería el paciente que el neumólogo o el alergólogo debe recibir para evaluar cuál sería el paciente, cuál de esos biológicos podría ser candidato para que ese paciente reciba. Muy bien, pues invitar al público para quienes sufren de este padecimiento, saber que existe actualidad en el manejo y tratamiento de la enfermedad y, bueno, visitar al neumólogo o alergólogo en este caso oportunamente, doctor. De acuerdo. A su salud, un paso adelante para que usted esté bien informado.